doctor Fernando Escandavino. ¿Cómo estás, Fer? Muy buenas noches. Muchas gracias por venir. Bueno, muchas veces has amagado a contarnos detalles de lo que viviste hace unos años en el INDEC. Esto era ya por el 2011, ¿no? Más o menos. 2011-2012. 2011-2012. Una situación compleja. Esto salió a raíz de, bueno, la decisión del gobierno nacional de cerrar el INADI. Creo que después, bueno, como el INADI se creó por ley, no se puede cerrar así porque sí. Hay que dar de baja la ley y demás, son detalles. Pero vos tuviste una situación muy compleja cuando estabas en el INDEC. ¿Qué tarea hacías en el INDEC? En la IGJ, Inspección General de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia. Perfecto, pero también tenía que ver con el INDEC. Sí, es decir, año 2011. El IGJ es un organismo netamente técnico que tiene que ver con las sociedades comerciales que operan en todo el país. Y bueno, en ese año se produce el desembarco de la CAM por el organismo, se politiza totalmente desde el primer día, aparecen las persecuciones, aparecen los hostigamientos y finalmente los despidos en forma masiva, aquel que se oponía a prácticas abusivas, de corrupción, o bien por el simple hecho de no sumarse cuando habían invitado. Estamos hablando de un 2011 donde la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había sido reelecta por el 55% y en ese momento era el vamos por todo, y efectivamente fueron por todo. Los que no pensamos distinto fuimos despedidos. De hecho, hubo un reglamento que en ese año se despidió más de 1.200 personas, hubo hasta suicidios en algunos casos de gente que no soportó el hostigamiento, pérdida de embarazo, etcétera, etcétera. Fueron años complicados, gracias a Dios, como digo, ya es historia. Fue un aprendizaje importante para mí en lo profesional, en lo personal, pero obviamente no se lo deseo a nadie. Bueno, a raíz de esto es que recurrimos al organismo del Estado, no al único, porque también fuimos a la Secretaría de Derechos Humanos, fuimos al INADI, que era el Instituto de la Discriminación, en este caso por temas políticos, y lo curioso es que todas las denuncias que presentamos en menos de 40 días se archivaban, no se llamaban testigos, directamente se mandaba a un cajón para directamente que mueran ahí. Lo mismo en Derechos Humanos, la Nación. Esto nos lleva a crear una ONG que justamente esto se vio reflejado en el diario Clarín, La Nación, fue etapa de domingo, y bueno, y efectivamente hicimos un relevamiento donde ahí aparecen los más de 1.000 casos, estos casos puntuales de suicidio, de pérdida de embarazo, etcétera, etcétera. Y era una práctica obviamente habitual en ese momento, y esa ONG nos valió un reconocimiento internacional a raíz de la tarea que llevamos en un contexto que era muy fuerte. Digo, uno era más joven, y la verdad nos enfrentamos a un kirchnerismo que era el todopoderoso en ese momento, que iban con todos, y finalmente, bueno, el límite fue 2015 cuando se perdieron las elecciones, pero los organismos como el INADI fue un organismo que por lo menos para discriminación en materia de razones políticas no sirvió en absoluto, me consta, no me la contó nadie, no me la contó Clarín, lo viví en carne propia yo y muchísimas personas más. Fernando, vos decís el kirchnerismo se sentía poderoso en ese momento, con el 54-55% de los votos, creían que eso les iba a dar derecho a atropellar, quizá en este caso, como le sucedió a ustedes. Y ahora estamos en una circunstancia similar. El gobierno nacional tiene el 56% de los votos, y esta experiencia que vos contás está buena para que no se repita, porque el hecho de que te hayan votado no quiere decir que te den carta abierta para hacer lo que quieras, ¿no? Totalmente de acuerdo. Obviamente ni ni ningún gobierno tiene carta abierta, y menos sobre los derechos de las personas. Igual yo creo que voy a diferir en algo, Fernando. La diferencia es que este gobierno está planteando temas coyunturales, temas que hacen a una solución de problemas que nos llegan desde hace más de 40 años en esta joven e imperfecta democracia, y que hay que mejorarla con más democracia, pero ahí era ya directamente atacar al que piensa distinto. Yo entiendo que estos días hubo cruces, pero no fueron a título personal, sino por temas de coyuntura.
Hace muy poco, en el mes de enero, estuvo la discusión en el Congreso de la ley Ómnibus, donde yo creo que fue un factor ordenador lo que pasó, más allá de los resultados, donde efectivamente acá no hace más de 90 días se votó un cambio en forma masiva, un cambio que obviamente nos tiene que avergonzar los que antecedimos antes en la función, me refiero al kirchnerismo y a Juntos por el Cambio, porque obviamente la gente se hartó de una situación que ya lleva décadas, que ve que sus hijos no tienen futuro, que ve que la política solamente da respuesta a los políticos, y que la mayoría de los políticos, y esto hay que decirlo, laburan de políticos. Se desconoce la actividad privada, el cual viene invicto, pero cambian de cargos, pivotean en todos lados, y las soluciones a la gente nunca llega. Hoy yo estaba viendo el tema de que vos lo comentabas al principio, del puente acá peatonal. Bueno, ahí hay un ejemplo donde por una promesa de hace más de 2 décadas de un intendente, obviamente el fallecido Mario Meoni, finalmente se empezó, pero obviamente fue en consulta, no estoy abriendo juicio de valor sobre él en absoluto, pero sí, obviamente, perjudicó, sigue perjudicando y va a seguir perjudicando. Por lo tanto, esta clase de hacer política creo que es la que gente se hartó, vio un modelo de los últimos 20 años, un kirchnerismo que gobernó 16 años, y el cuarto restante gobernó Cambiemos, y la cosa siguió de mal en peor. Pareció una competencia por ver quién deja la mayor inflación, la mayor pobreza, y acá lo que tenemos es un presidente que efectivamente va al cambio, con coraje, y que efectivamente acá hay actores que se tienen que definir, y yo entiendo que más allá de las autonomías provinciales y más allá de las cuestiones coyunturales de la política misma, no tengo la menor duda de que acá hay que ver quién está con el cambio y quién está por seguir conservando este estado de situación que evidentemente afecta algunos privilegios, algunos beneficios que perciben. Es decir, y esto, repito, se notó con la no votación de la ley Ómnibus en el mes de enero. Digo, es no entender la demanda que quiere la gente, y me parece que no perjudican a Milei, ni a la Libertad Avanza, ni a ningún referente en particular. Siguen perjudicando al pueblo cuando se oponen a cuestiones donde, por ejemplo, sin ir más lejos, la aprobación de la ley Ómnibus hubiese significado una mejora en las jubilaciones. Gracias a la ley de Alberto Fernández, que es la que plantea la actualización, seguimos perdiendo maratónicamente con la inflación. Y es más, si vamos a hilar fino en materia de jubilación, también vamos a ver que con la ley que tenía el gobierno de Cambiemos hubiesen cobrado más. Pero estas cosas no se dicen o no se comunican, y yo creo que es bueno que la población lo sepa, que acá obviamente la gente votó masivamente un cambio y esa es la dirección. Acá no hay lugar para tibios de ningún tipo, de ninguna jurisdicción. Lo cuestionable, creo que en el ámbito, digamos, político, periodístico y en las casas de uno mismo, lo que se cuestiona por ahí es la falta de diálogo, ¿no? Porque la política es fundamentalmente diálogo, y no estamos viendo una voluntad de diálogo por parte, más precisamente, del presidente, ¿no? Coincido que la política es diálogo, pero muchas veces el diálogo pasa o se confunde. Una clase dirigente político que está ya bastante infectada de lo que es la negociación permanente a cambio de favores sectoriales o personales, y me parece que eso es lo que no está dispuesto el gobierno nacional, ni el presidente, ni ninguno. Digo, acá cuando se votó en el mes de noviembre, que ganó el balotaje con semejante cantidad de votos, quedó claro de que él no engañó absolutamente a ninguna persona, que iba a haber un ajuste, que venía la motosierra, y efectivamente se cumplió, efectivamente se está cumpliendo. Lo que no entendieron es un sector de la sociedad donde, por ejemplo, me refiero concretamente al radicalismo, un radicalismo que ante una cámara dice una cosa y después en la cámara vota una muy distinta. Digo, un Cambiemos que todavía pretende tener una existencia que ya implosionó hace rato, y que nadie le avisó, que la gente lo dejó tercero en un lugar cómodo. Entonces me parece que esa autocrítica que falta es no darse cuenta del mandato popular que tuvo la gente al momento que votó a Milei. Y un kirchnerismo, no digo todo, pero una buena parte del kirchnerismo, que directamente uno cuando escucha de dirigentes nacionales más que nada, ve que lo que están pregonando es ni más ni menos que un golpe de Estado, apuestan a la caída, apuestan a que se produzcan muertos en la calle para imputárselo al presidente, y esto nos estamos dando cuenta de lo que es volver a un país normal, donde se puede marchar, pero la marcha tuya no tiene por qué perjudicar mis obligaciones.
y de hecho se está cumpliendo el protocolo, no hubo ningún tipo de mayor incidente. Me parece que vivimos estos últimos 20 años en una situación de total desorden y con resultados pésimos en materia social, en materia económica, en materia hasta si se quiere política, y estamos frente a una oportunidad de cambio que efectivamente requiere el coraje y por sobre todo requiere diálogo, pero diálogo, repito, no es el vale todo, negociemos todo. Acá se vino a cambiar un estado de cosas que efectivamente no funcionó. Claro. Estos argumentos que expresás te dieron a vos la impronta de sumarte a Libertad Avanza. Sí, totalmente. Yo ya lo venía advirtiendo desde hace un tiempo en Cambiemos, después que del gobierno 2015-2019, si hubiese sido bueno, la gente lo hubiese continuado. Fue la primera vez que la gente no votó a nivel provincial a Vidal, a nivel nacional a Macri. Todos los presidentes que se han presentado en las reelecciones y gobernadores lo tuvieron esa posibilidad. Acá no estuvo porque obviamente el gobierno fue insuficiente. Hubo 2 años de una parálisis permanente, de que no se hicieron las reformas que justamente se pretenden ahora, y un Cambiemos que la verdad en su composición dejó bastante que desear, con partidos que acompañaban, que yo los llamo damos de compañía, y que no aportaron nada más, y que justamente si hubiesen tenido la misma exigencia que se tiene ahora para este nuevo gobierno, lo hubiesen tenido para sus socios políticos en Cambiemos, quizás hubiese habido autocrítica, quizás hubiese habido renovación, y no, Cambiemos terminó lamentablemente, y lo digo con dolor porque fui parte, siendo un kirchnerismo de salón, un kirchnerismo fino, pero que en realidad continuó las políticas coyunturales en forma concreta. Planes sociales los duplicó, los aumentó, jubilaciones se fueron perjudicando, no se hicieron las reformas que se necesitan, y 2019 la prueba más efectiva que el fracaso de Cambiemos existió es que vuelve el kirchnerismo con un gobierno que, bueno, todos sabemos cuál fue el resultado, un gobierno encabezado por el presidente Fernández, la vicepresidente que nunca se hizo cargo de que bendijo como a tantos anteriores, Vudú, Cobos, Cristina tiene un problema en la elección de los candidatos, evidentemente. Y obviamente no nos olvidemos de Sergio Massa. Digo que la fiesta y la campaña de Massa es lo que se está pagando ahora. Y esto obviamente hay que decirlo porque después parece que estacionaron el OVNI en Plaza de Mayo hace 10 minutos. Y los responsables de esto no es un presidente que asumió hace 2 meses, es una clase dirigente política que incluye absolutamente a casi todos, donde no se supo qué hacer, no se supo la idea del cambio, y efectivamente hoy tenemos una sociedad que está peleando de la decadencia y la falta de futuro para sus hijos. ¿Se terminó la Argentina adolescente? La Argentina adolescente... Digo, porque tenemos una democracia que yo creo que es adolescente todavía. Tenemos 40 años de democracia, pero estamos aprendiendo a ser democráticos. A muchos les cuesta entender cuál es el mecanismo democrático. ¿Estamos saliendo de esa adolescencia o vamos directo al caos, como dice Carrió? Bueno, Carrió es especialista en avisar caos y en emprender y apagar con la misma intensidad las alarmas que ella misma plantea. Digo, yo creo que estamos frente a una democracia que, como dije al principio, es insuficiente ante un fracaso de los partidos clásicos, el peronismo, el radicalismo, de frentes electorales como el Frente de Todos en su momento, como Cambiemos en su momento, y frente a esta experiencia que eligió la gente en forma masiva de avanzar por un proyecto de país donde, repito, el presidente Milei no mintió en absoluto, lo que está haciendo fue lo que dijo, y muchos dijeron que no lo iba a hacer, y ya empezaron los primeros resultados, una leve baja en la inflación, un dólar en baja, el riesgo país más bajo, y en materia de políticas sociales sigue fortaleciendo los sectores más vulnerables con asignaciones, por ejemplo el tema del colegio, por ejemplo la duplicación en materia alimentaria, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que seguramente tenemos una joven democracia o adolescente, como bien la llamas vos, pero me parece que hay una sociedad que dijo basta a un kirchnerismo que 16 años gobernó y nos condenó a este fracaso en que vivimos, y aún Cambiemos que por tibieza o vaya a saber por qué razón no estuvo a la altura de las circunstancias.